Buenos días, Dios le bendiga, le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo. Aquí bajo un silbo apacible en la mañana del martes 9 de diciembre del 2025 y estando bajo los días de Adviento en el día 9. Hoy nos corresponde una lectura para poder continuar ese viaje hacia Belén a través de la Escritura, el cual pues les pido que me acompañen para que podamos ver qué nos tiene el Señor en el día de hoy con esta porción de la Escritura basado en el Evangelio de Lucas. El día pasado, en el día de ayer, el día 8, fue uno que fue relativamente corto, pero Dios siempre tiene algo que revelarnos en su palabra, ya sea para bendición de unos o de otros, o para bendición a nuestras vidas en total. A fin de cuentas, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Cuál es? Jesucristo en nuestro corazón, en nuestras vidas. Y lo que vimos en el día de ayer es que Dios, de algo que es incompleto, cuando hablamos del número 5 o del día quinto, reflejado en ese número 5 por los días que estuvo Elizabeth oculta en su casa mientras ocurría ese evento, esa situación gloriosa y milagrosa en su cuerpo. Cómo vemos que Dios lo torna en bendición. Lo tornó en bendición al Elizabeth quedar embarazada y glorificar a Dios por ese milagro de concebir, aun siendo ella de muy edad avanzada, siendo muy anciana, y aún así también había siendo estéril. La voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta, y la voluntad de Dios se llevó a cabo en su tiempo, en su kairos. La voluntad de Dios nunca llega tarde ni tampoco se apresura, siempre llega a su tiempo. Y en Isaías 55, pues se nos dice que sus pensamientos no son como nuestros pensamientos, ni vuestros caminos sus caminos. Nos dice que como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos, más que vuestros pensamientos. Y sus tiempos, amado y amada, sus tiempos son perfectos. Tal vez veamos como que nuestras oraciones no son contestadas, como si Dios nos haya ignorado, nos haya olvidado, pero, siempre hay un pero esa no es la realidad, no es la realidad de Dios para con nuestras vidas. En los pasados días vimos como cuando algo parecía imposible para los hombres, vimos como Dios manifestó su voluntad, no en el tiempo de Zacarías, en esa lectura que tuvimos presente, sino más bien en el tiempo de Dios, no bajo lo que quería Elizabeth y Zacarías, al cual probablemente, digo yo probablemente, estaban ya resignados, siendo viejos y estériles ella, y que no tenían hijos. La bendición que un hogar o un matrimonio siempre anhela tener de parte de Dios. Dios le dejó al pueblo de Israel por boca, o le dijo al pueblo de Israel por boca de Moisés: esforzaos y cobrad ánimos, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Dios le dijo a Josué también: como estuve con Moisés, así estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé.
Pero Dios requiere obediencia a Él, obediencia a su palabra, que nos mantengamos en una relación de pacto, en fidelidad a su palabra, aun cuando veamos nosotros que las cosas se tornan oscuras y difíciles. A esto se le llama perseverar, por lo que el Señor nos manda a perseverar. El Señor le dijo a la iglesia de Esmirna, no temas en nada lo que vas a padecer. Y termina diciéndole, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El apóstol Shaul, Pablo, le dice a los Gálatas en Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Por lo que Dios nos manda a ¿qué? A perseverar, porque pronto, muy pronto, nuestra esperanza bendita como iglesia del Señor, nuestra esperanza bienaventurada, ¿cuál? Ser levantados en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estar siempre con Él. Como lo dice en Tito 2:13 con respecto a esa esperanza bienaventurada, está próximo a llegar. Dicho esto, toma tu Biblia en el Evangelio según Lucas y acompáñame al Evangelio según Lucas capítulo 1. Continuamos con el capítulo 1 de Lucas, esta vez en los versos del 26 al 29. Dice la Escritura, a la gloria del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Lucas capítulo 1, verso 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. La primera semana de estos días de Adviento estuvimos hablando acerca de un matrimonio, Zacarías y Elizabeth, Elisheba, su esposa. Y aun siendo ellos justos e irreprensibles en cuanto a los mandamientos y ordenanzas del Señor, no tenían la bendición que como familia sacerdotal debían tener o era requerida para poder tener herencia, herederos y poder seguir creciendo dentro de la familia sacerdotal. Que no tenían un hijo. Pero la verdad de Dios se manifiesta o se manifestó en sus vidas, otorgándoles la petición de ellos al concebir un hijo llamado Johanán, Juan. Y ahora se nos dice aquí en la Escritura que en el sexto mes, ¿cuál? Dentro del contexto del calendario hebreo, el calendario bíblico, es que se está hablando aquí en el sexto mes, no en junio, en el sexto mes del calendario bíblico, Alul. Pero también dentro de ese contexto escritural, también era el sexto mes de embarazo de Elisheba, de Elizabeth. Y se nos dice que Gabriel, el ángel del Señor, fue enviado a una ciudad llamada Nazaret. Nazaret. Aleluya. ¿Y qué tiene de importante eso de ese sexto mes? Bueno, en el sexto mes para el calendario hebreo bíblico, era el mes de la preparación, el mes de arrepentimiento y búsqueda de Dios. Y se nos hace mención de dos nombres aquí, Galilea y Nazaret. Pero el orden en que están mencionadas, en ese orden, tiene una relevancia e importancia
Y por eso es que se menciona primero a Galilea, dado que uno de los significados que se le dan a Galilea es desenrollar. Se le identifica también con revelar. ¿Por qué? Porque cuando se desenrolla algo, cuando desenrollaban un pergamino para leer la Torá o leer la Taná, los escritos de los profetas, al tú desenrollar, tú lees y revelas lo que estaba dentro del rollo. Así que cuando hablamos de Galilea, dentro de los significados que le dan, entra dentro del contexto escritural y el contexto histórico con respecto al sexto mes. ¿Por qué? Porque nos está revelando algo que va a acontecer y comienza a revelarse Galilea, a mostrársele al pueblo. Y Dios va a comenzar a revelarnos algo sumamente importante. ¿Qué cosa? El Mesías. Y el segundo nombre que se menciona aquí es Nazaret. Y Nazaret viene de la raíz Natsar, que significa guardar, significa vigilar, proteger. ¿Y qué nos está diciendo Dios con todo esto? Que Él guarda el pacto, guarda su promesa de pacto. Verso 27, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Aquí tenemos al ángel Gabriel, que fue enviado por Dios a Nazaret, de la ciudad de Galilea, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era Miriam, María en español. Gloria a Dios. Y este verso ya nos está dirigiendo hacia la profecía mesiánica, del cual hablamos en los primeros 2 días, cuando hablamos en Isaías, acerca de aquel que su descendencia, su imperio, sería sobre el trono de David, como se menciona en Isaías 9:7. Y aquí tenemos a un hombre llamado José, de la casa de David, del cual la Virgen, la Ha-Alma, corrido sería Ha-Alma, como si estuvieras diciendo alma, pero es Ha-Alma, virgen, que no había tenido ningún tipo de relación con hombre alguno. A la Virgen Miriam, María en español, estaba desposada con él. En otras palabras, había sido separada, estaba casada con José, pero esa segunda parte dentro de esta relación de matrimonio no se había llegado a concluir todavía, por lo cual estaba desposada con José. Verso 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. ¡Wow! En el original dice, y lo voy a hacer en forma de exclamación, porque es importante ver las palabras en el original, porque en ocasiones se pierde ese significado completo o correcto de las palabras. Y mira cómo lo dice en el original: regocíjate tú, favorecida, favorecida con gracia. El Señor está contigo. Esta jovencita, virgen, Alma, que era llena de gracia, recibe esa visita de este ángel, mensajero de Dios, Gabriel. Regocíjate tú, favorecida con gracia. Y la gracia produce en nosotros una relación con Dios.
Verso 29. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación, se me confunde esa palabra, salutación, qué saludo es ese. Y no es para menos. ¿Qué ocurrió aquí? Bueno, como dije hace unos minutos atrás, es bueno y saludable saber, buscar y saber las palabras en el original, en su original. Porque ellas nos darán un sentido correcto y completo de lo que estamos leyendo, específicamente en las Escrituras. Y vemos que cuando el ángel Gabriel le da esa noticia, ¿cuál noticia? Todavía no hemos llegado a ese punto, pero le dice casi exclamando, y cuando se exclama es porque se está gritando, no es porque está diciéndolo bajito. Dice que él le da esa noticia sorprendente por demás, y leímos que dice que se turbó, pero el sentido a esa palabra es que ella se alarmó, se agitó. En otras palabras, miren qué interesante se pone este relato. Miriam, María, tú la conoces por María. Miriam, ella no se asustó, como lo fue con el caso de Zacarías. Aparece la misma palabra en ambos escenarios, pero con connotaciones completamente distintas, connotaciones diferentes. En Zacarías vemos que en la manera que se turbó, se menciona que se sobrecogió temor, tuvo miedo. Eso estaba en el verso 12 del capítulo 1. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero vemos que Miriam, María, al ver al ángel, a Gabriel, no por Gabriel, no por ser un ángel, sino ella no tuvo miedo, sino que se alarmó, se agitó por las palabras que ese personaje, esa persona, se aparece, entra en su casa gritando, porque fue exclamando, salve muy favorecida. En otras palabras, que le dice a ella, como le mencioné ahorita, regocíjate tú, favorecida en gracia. Aleluya. Ella no tuvo miedo. Ella se alarmó. Y dice el verso 29 que ella pensaba. Y este pensaba es que estaba reflexionando profundamente. O sea, se quedó en un loading. Ella pensando el porqué de este ángel que se le presenta y le dice lo que le dijo. ¿Por qué eso? En el día 7 yo les compartí la diferencia que hubo entre cómo reaccionó Zacarías a la noticia de Gabriel y cómo reaccionó Miriam, María. Y era por el hecho de que Zacarías dudó del poder de Dios, mientras que Miriam, le cuestionó, o se cuestionó
en su integridad, le cuestiona a Gabriel, al ángel, por sus palabras. Pero eso lo veremos más adelante. Pero lo que aquí en el verso 29 vemos es que Miriam pensó profundamente. Ese es el contexto de la palabra, que pensaba, que pensó profundamente sobre lo que el ángel le hablaba en un tono exclamativo. ¿Por qué? Porque no fue que Gabriel se le presentara y con voz, diríamos yo acá, no se le presentó el ángel Gabriel con una voz sin expresión alguna, diciéndole, así como un bouncer, como un guardaespaldas, salve muy favorecida, llena eres de gracia, como si fuera un bouncer, un guardaespaldas frente a una puerta, diciéndole a la gente, tú no puedes entrar, bienvenido. No, 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 no. Gabriel le exclamó, regocíjate, tú, favorecida con gracia. Y Miriam, María en español, pensó profundamente sobre qué saludo es este con el que ese ángel, Gabriel, no sabía el nombre, Gabriel, le habló, se le presenta a hablarle y a gritarle en su casa. Otro detalle interesante y que pasa por desapercibido es que cuando leemos desde el verso 26 hasta el 29, no nos percatamos, o al menos yo no me percaté, tal vez ustedes leyendo se puedan haber percatado, pero si no, aquí les va. No me había percatado que el ángel no hizo una aparición como lo fue con Zacarías en el lugar santo cuando se le aparece a la diestra del altar del incienso, sino que el ángel entró a la casa o al lugar donde estaba Miriam, María, que sin lugar a duda es más que obvio que si una persona entra a mi casa estando yo presente y sin ser invitada a esa persona, ni yo tampoco esperarlo, y entra exclamando, gritando, así sea una buena noticia, gritando hacia mí, es obvio que yo me turbe. Es obvio que me sobresalte. No por la persona, sino porque está gritando. Gritando. Entró exclamando. Y pongámoslo con este ejemplo. Yo no juego ni a la loto, ni la lotería, ni nada que tenga que ver con eso que es popular, el Powerball, Pega 3, etcétera, etcétera, etcétera. Y llega un desconocido y entra exclamando y me dice, Saúl, eres bendecido, eres el nuevo millonario, wow, te pegaste, te ganaste el Powerball. Muy probable que brinque del sofá, de la sala, y me diga, ¿qué le pasa a este tipo? ¿Qué habla este tipo? Yo no juego Powerball. ¿Qué le pasa? Este tipo me está tomando el pelo, está bromeando conmigo. ¿Cómo entra así a mi casa gritando? Sin percatarme aún de la noticia. Porque me enfoqué en que yo no juego Powerball. En que yo no juego ni la lotería, ni la loto, ni el Pega 3, ni el Pega 4, ni el Pega nada, porque ya yo me pegué en el Pega 3, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esa es mi suerte, estar pegado a la Trinidad de Dios,
Pero no me percaté en la noticia que era millonario. Algo así fue lo que le ocurrió a Miriam, a María, pero no con nada que tenga que ver con dinero o algo económico, sino con la bendición más grande que jamás hayamos o podamos tener persona alguna, la bendición de Jehová que enriquece y no añade tristeza con ella. Jesucristo. Miriam, María se turbó, se sobresaltó por la noticia que este ángel, Gabriel, les clamó: regocíjate tú, muy favorecida con gracia, porque ella estaba más que clara que ella obedecía su palabra, obedecía la palabra de Dios, obedecía la Torá, y que era imposible que pudiera estar embarazada sin haber conocido varón, ser alma, virgen. Por lo que no te pierdas este viaje a Belén a través de la Escritura, porque mañana, por eso que mencioné esto ahora al final, mañana nos traerá qué fue lo que Gabriel, el ángel del Señor, le responde a Miriam, a María, con una respuesta que sé que a todos nos gustaría que nos respondieran también. Y les pregunto, ¿hemos hallado gracia delante de Dios? Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes shalom, paz. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche. Que puedan también compartir este y todos estos videos de los días de Adviento. ¿Para qué? Para ir llevándonos hacia Belén, hacia ese encuentro con el Immanuel, el con nosotros Dios, el Emmanuel. Dios te bendiga. Shalom.